El decir que los españoles no participaron en la Segunda Guerra Mundial es un craso error. Miles de españoles se alistaron en ambos bandos, tanto en el bando del Eje, principalmente en la División Azul, así como en el Ejército Rojo, guerrillas partisanas y fuerzas aliadas como las fuerzas francesas libres y las fuerzas expedicionarias británicas. Sin embargo, si tomamos en cuenta lo anterior, resulta confuso el por qué España como país no se unió a la Segunda Guerra, tomando en cuenta además que se ubica en el principal teatro de guerra, permaneciendo como uno de los pocos países de aquel entonces en permanecer neutrales durante todo el conflicto, considerando que hasta Bolivia, Uruguay o Paraguay participaron en la Segunda Guerra, o que el régimen de aquel entonces era ideológicamente afín con el señor austriaco del bigote. En este video intentaremos responder la cuestión tan engorrosa y controvertida a manera de curiosidad histórica. Si te gusta la historia con un poco de guasa, no te olvides suscribirte. Bienvenido a Geopolit Channel. Para entender los porqués debemos remontarnos a 1936, cuando en una España convulsa, en la que después de desbancar a la monarquía y una dictadura, una república en ascuas intentaba consolidarse. Un grupo de oficiales conservadores, opuesto al gobierno de cierto tinte izquierdista, decidió levantarse en armas como respuesta a la crisis. En líneas generales, el aparente remedio resultó peor que la enfermedad y devino rápidamente una guerra civil que duraría 3 años y sería la antesala a un conflicto mucho mayor. Por obvias razones no profundizaré en este video sobre la Guerra Civil Española, pero ciertamente si seguimos vivos para entonces hablaremos largo y tendido sobre el tema en otro episodio. Bastará decir por ahora que como las grandes guerras del siglo XX, tarde o temprano el campo de batalla se tornó ideológico y que las fuerzas al inicio del conflicto iban más o menos parejas. Por un lado, el bando nacional, que después de una serie de accidentes aéreos en los que perecieron sus líderes por algún extraño designio divino, lo terminó liderando este señor del cual no puedo mencionar su nombre porque YouTube se pone más histérica que una gorda con síndrome de abstinencia por el azúcar. Contaba con la mayoría de fuerzas terrestres profesionales más las 2 unidades de élite del ejército. De acuerdo a ciertos historiadores, hasta el 70% del ejército se unió al bando nacional. La Legión Española y un cuerpo conformado por soldados tribales de Marruecos, capitaneados por oficiales españoles, entre los que se encontraba este mismo señor. El gran problema era que las unidades élite y una buena parte de las fuerzas terrestres se encontraban en las colonias africanas. Por otro lado, el bando republicano, a pesar de contar con un reducido grupo de efectivos del ejército, contaba con la gran lealtad de la aviación y marina, que rápidamente bloquearon el Mediterráneo, impidiendo así que el grueso de las fuerzas nacionales lograran llegar a la península de momento. Ante el estancamiento, cada bando intentó obtener alguna ventaja estratégica, invocando a poderes aún mayores, que ni cortos ni perezosos accedieron a las peticiones de ambos bandos, viendo la posibilidad de jugosos negocios por la venta de armas, usar literalmente a España como polígono de tiro para las mismas, además de ensayar las futuras tácticas que emplearían, además de incrementar su influencia geopolítica, ya que una vez acabado el conflicto, un país en ruinas sería mucho más fácil de mangonear. Una guerra mundial a pequeña escala había estallado. A la larga, el bando nacional, mejor organizado y apoyado por la Legión Cóndor y el Corpo Troppe Volontarie, terminó por imponerse a los republicanos, que organizaron milicias civiles y ejércitos populares, apoyados por los voluntarios de todo el mundo reclutados por el Comintern, en las brigadas internacionales y un reducido grupo de asesores soviéticos. Finalmente, el señor español del bigote se perpetuó en el poder hasta su muerte en 1975. Después de estos 3 años de guerra, gran parte del país se hallaba en ruinas y la reconstrucción del sueño español de una nación soberana y orgullosa se vislumbraba lejana. El punto de inflexión que determinaría la, entre comillas, neutralidad española se dio el 23 de octubre de 1940, en la famosa estación de Hendaya, en la frontera francesa. Durante la reunión que mantuvieron los dos señores del bigote en un vagón restaurante del tren personal del señor alemán apenas unos meses después del fin de la guerra civil. No olvidemos el contexto de esta reunión. Para entonces Alemania era la indiscutible dueña de Europa continental.
Francia se había rendido, Gran Bretaña era asediada por aire, la Unión Soviética y el Reich gozaban de momento de un romance tóxico, Japón aún no había atacado a los Estados Unidos y este último básicamente disfrutaba de su política aislacionista. En pocas palabras, el mejor momento de las potencias del eje. La decisión de mantenerse al margen del inminente conflicto mundial no obedeció a un solo motivo y aparte del componente ideológico existían en juego intereses que beneficiarían o perjudicarían notablemente a España si se mantenía neutral o si se decidía por entrarle de lleno. Así que dividamos en categoría los pros y contras y hagamos un breve tour por lo que pasaba en la cabecita de aquel señor español del bigote, que de acuerdo a quien le preguntes, o es bien el genio salvador de España o un pelele de la oligarquía. La España nacional, al haber recibido cuantiosa ayuda militar y material de Italia y el Tercer Reich gracias a su afinidad ideológica, lógicamente hubiera participado como una potencia del eje. Sin embargo, al interior del país se respiraba un clima aún tenso y que a pesar de la victoria nacional, la disidencia clandestina aún se mantenía en pie y el descontento popular tras un baño de sangre que enfrentó prácticamente hermano contra hermano, además de los subsecuentes recortes económicos, hacían el día a día de los españoles de a pie de aquel entonces, independientemente de su filiación política, un verdadero calvario. Como tal, los aparatos gubernamentales estaban abocados a la labor de reprimir a todo aquel que pensara diferente o se sintiera descontento, para así lograr una precaria estabilidad. Es difícil estimar la reacción de la gente de a pie en caso de entrar nuevamente en una guerra, mucho más grande, y que ciertamente les traería muchos más bombarderos, penurias y probablemente recortes de suministros. Tras la guerra, España, que hasta entonces era un estado agrarista, vio especialmente mermado este campo. La famosa autarquía defendida por el gobierno, o lo que es lo mismo, la capacidad de no depender de nadie más para subsistir holgadamente sin tenerle que comprarle ni un grano de arroz al vecino, era sencillamente una mentira. El país dependía de las importaciones norteamericanas y argentinas de comida y combustible a través del Océano Atlántico, controlado por la Marina Británica, mientras la limitada industria española, ahora completamente desbancada, apenas si se recuperaba del descalabro de la guerra. Un país económicamente en ruinas y dependiente de sus potenciales enemigos, que además carecía de una industria bélica significativa, hubiese tenido que reestructurar su mercado para depender de las demás potencias del eje, que a su vez también sufrían notables recortes y luchaban por acaparar los recursos necesarios para su propio pueblo e industria civil y militar. Mencionábamos que España carecía de una industria bélica de las dimensiones de sus pares, incluso inferior a la de Italia o Rumania. Como en los tiempos de la guerra civil, dependería en gran medida de los suministros y pertrechos italianos o alemanes que tendrían que proveer a las fuerzas españolas, ahora desde fusiles y artillería hasta aviones y tanques. Por otro lado, las curtidas unidades españolas podían proveer de valiosa experiencia y pericia adquiridas durante la guerra civil, además de una moral relativamente alta tras la victoria, potencialmente configurándose como una formidable fuerza que ciertamente podría haber plantado cara a intentos de invasiones anfibias o terrestres. El valor táctico de España reside básicamente en que posee una de las dos únicas entradas directas al mar Mediterráneo, en Gibraltar, además del Canal de Suez, ambas convenientemente en manos británicas. Inglaterra se constituiría como el principal enemigo a derrotar en una potencial campaña ibérica. La caída de Gibraltar hubiera significado un serio revés en cuanto al transporte de valiosos recursos y tropas hacia y desde las colonias de Asia hasta suelo británico, que a su vez alimentaba la maquinaria de guerra aliada. Sin embargo, como ya dijimos, los ingleses controlaban el Atlántico y las rutas comerciales de las que dependía España. Los ingleses muy hábilmente jugaban al tira y afloja, de tal manera de suministrar los recursos suficientes al Estado español con tal de no ahogarlo, pero a la vez frenando su recuperación económica, ya que lidiar con una España fuerte y parte del eje hubiera sido un tremendo dolor de cabeza. Además de Gibraltar, las Islas Baleares eran un punto estratégico, ya sea para reforzar el bloqueo que el eje pretendía imponer sobre Inglaterra o para lanzar una invasión a suelo español o hacia los territorios franceses del régimen de Vichy.
No olvidemos que España controlaba parte de Marruecos, así como las Islas Canarias bajo un protectorado, además de sus pretensiones de anexionarse el vital estrecho de Gibraltar, prescindiendo de la ayuda alemana. El régimen también pretendía hacerse con la totalidad de Marruecos y otras colonias controladas por aquel entonces por el régimen colaboracionista francés, además de expandirse por el Rosellón francés, lo cual era resultado de disputas históricas entre España y Francia durante siglos. Los potenciales nuevos aliados realmente no se llevaban en lo absoluto bien. Aparte, el señor del mostacho alemán no confiaba del todo en el otro señor del mostacho español, debido a algunos desencuentros durante la Guerra Civil Española, y que además no consideraba como iguales a los españoles, por debajo incluso de los italianos. Para empeorar las cosas, existe evidencia histórica desclasificada por servicios de inteligencia británica y americana que dan cuenta de una serie de sobornos de agentes británicos efectuados dentro del círculo más cercano del caudillo, con tal de comprar la lealtad de la cúpula y así evitar que España se uniera al eje, una razón adicional para desconfiar del señor español. Todo aquello expuesto seguramente circulaba en la cabeza del caudillo a la hora de entrevistarse con el señor del bigotillo. Aquel encuentro terminó en desencuentro y según la historiografía moderna se asevera que ambos acabaron hablando pestes el uno del otro. En conclusión, las condiciones para que España pudiera entrar en el lado del eje eran las siguientes: apoyo económico y social en forma de alimento, combustible y materias primas para construir su industria, apoyo para rearmar sus fuerzas armadas y modernizarlas en un lapso de unos cuantos meses, es decir, el envío de fusiles, tanques, aviones y demás pertrechos, apoyo militar en forma de cuerpos militares semejante a los usados durante la Guerra Civil, la fortificación del litoral español e Islas Baleares frente a un posible desembarco aliado, y la cesión territorial de colonias y territorio europeo bajo el régimen de Vichy. Las negociaciones fracasaron y terminaron con la firma de un protocolo secreto por el cual España se comprometía vagamente a entrar a la guerra después de que todas sus demandas fueran cumplidas. Cabe cuestionarse si después de todo España fue neutral o pagaba un favor por otro favor, ya que durante la guerra las materias primas españolas sirvieron a la causa del eje, hasta que los aliados cerraron la frontera con Francia en 1944, además del envío de una división de voluntarios, entre comillas, que participó en la contienda del Frente Oriental. Esto ha sido todo por este episodio. Si te gusta la historia con un poco de guasa, no olvides suscribirte, compartir este video, dejar tu like y comentario, que nos vemos en un próximo episodio. Les ha hablado el Comodoro del Tiempo para Geopolit Channel.